Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro que tenemos, 1 Samuel, el capítulo 2 del 1 al 10. Este es el cántico de Ana que nosotros tenemos. Y estuvimos mirando desde una lectura de lo que es en el sentido literal, que es mirar un poco de la historia de Israel. Luego miramos también este cántico desde una reinterpretación en el Nuevo Testamento con San Lucas, el famoso Magnificat de la Virgen María. Y luego nosotros estamos mirando también de lo que es en el hoy. Ahora en este hoy queremos mirar lo que significa este cántico para la oración, es decir, cómo entrar en oración con este cántico que encontramos en el Antiguo Testamento. 1 Samuel capítulo 2 del 1 al 10. Oh Dios, mi exultación, tú me has levantado interviniendo en mi favor y ahora puedo caminar con la cabeza alta por la vida. Primer elemento. Esto es entonces una exultación. Quiere decir que esa gracia de Dios es la que tiene que ir penetrando en el corazón peñan de y cualle ella va peñan de yara. Oiñan en diejina, vaya peñan de putumón, vaya peñan de yara, maña y mijina peñan de recoveña sejan, vaya ni la ya putate empantanados, ni la ya putate y la tuyu peña pa a bebena. Con la fuerza, ¿verdad? La gracia de Dios. Y por eso es mi exultación. Tú me has levantado. El Señor que actúa, y por eso entonces el hombre que exulta, agradece. Y entonces desde aquí podemos entender, ¿verdad? Me has levantado interviniendo en mi favor y ahora puedo caminar con la cabeza alta por la vida. Nadie es como tú, Señor. Apoyo inamovible. Este es un apoyo inamovible que nosotros tenemos aquí. Es un apoyo en el que nosotros podemos caminar. Es la defensa inexpugnable. ¿Se dan cuenta entonces desde nuestra oración cómo podemos tomarlo, verdad? Como la fortaleza de Dios. Como que nosotros miramos, volvemos a leer y a releer y decimos, bueno, entonces estás interviniendo en mi favor. Me has levantado, Señor. No estoy ahí en la lona. Qué lindo que es entonces este cántico, entendiéndolo así, desde el aspecto de una oración profunda, de lo que Ana está haciendo y de lo que Ana está diciendo.
Y esto es justamente cuando recibe la gracia de Dios. Todo lo que significa esterilidad ahora comienza entonces a ser fecundidad. Nadie es como tu Señor, apoyo inamovible y defensa inexpugnable. Nadie como tu Señor. Yo puedo confiar en otras cosas, pero sin embargo ninguno me da nada. Ninguno me puede resolver el problema. Son muchos los que levantan la voz y se creen dueños del mundo. Entre comillas, está en la tentación. Fíjense entonces un cántico así tan lindo del Antiguo Testamento, cómo nos ayuda también a nosotros a hacer oración, cómo nos ayuda también a nosotros a entender la Biblia, la palabra de Dios. El autor sagrado nos quiere dar a entender que este es un canto de alegría, es un grito de oración, porque confiamos en el Señor. Muchos los que levantan su voz y se creen dueños del mundo, piensan que con sus fuerzas, con su forma de ser, con su vida están haciendo algo, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros sabemos que estos que se creen dueños del mundo, al final de cuentas se quedan allí nomás, ¿verdad? Aún siendo yo solo un pobre de la tierra, quisiera gritarles. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos gritarlos? Atentos. El Señor lo sabe todo y actúa siempre con rectitud. El Señor lo sabe todo y actúa siempre con rectitud. Basta un instante y todo cambia. Dios da la vuelta en un momento a las suertes y abate a los prepotentes, porque desde siempre y para siempre eligió a los que no cuentan nada y preparó a los pobres un puesto de honor en su reino. No prevalecerán los arrogantes en su proyecto. Él vendrá en su día a juzgar la tierra hasta los últimos confines. Bienaventurado el que desde ahora le confía su propia vida. Bueno, aquí nosotros entonces estamos entendiendo muy bien, ¿verdad?, lo que el autor sagrado nos está regalando y nos está diciendo. Aquí es una confianza total. Aquí entonces es un ponerse totalmente en las manos de Dios. Es decir, por eso dice, estos que son prepotentes, en realidad para ti, Señor, no cuentan nada, a pesar de que hay muchos que vienen, no cuentan nada, y preparó a los pobres un puesto de honor en su reino. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. La guerra en Ucrania marcó buena parte del diálogo del Papa con los periodistas. Francisco señaló que no excluye dialogar con países que provoquen guerras, aunque utilizó una expresión dura para calificar lo que sería establecer un diálogo con Rusia. Delle volte il dialogo si deve fare così, ma si deve fare, no? Puzza, ma si deve fare. Sempre un passo avanti, la mano tesa, sempre. Perché dal contrario chiudiamo l'unica porta ragionevole per la pace. Sobre si es lícito dar armas a Ucrania, el Papa dijo que dependiendo del objetivo. Ma può essere immorale se si fa con l'intenzione di provocare più guerra o di vendere le armi o scartare quelle armi che a me non servono più. La motivazione è quella che in gran parte qualifica la moralità di quest'atto, no? Francisco también habló de otras situaciones políticas complicadas. Una de ellas es Nicaragua, donde el gobierno expulsó al nuncio del Vaticano y a congregaciones como la de Madre Teresa, que ayudan a los necesitados. Francisco confirmó que la Santa Sede tuvo contactos con el gobierno y reconoció que sus acciones son difíciles de entender. Queste cose è difficile da capire, anche da ingoiare. Si è parlato col governo, c'è dialogo. Questo non vuol dire che si approvi tutto che fa il governo o che si disapprovi tutto, no. En la conversación con los periodistas también salió el tema de la eutanasia y la respuesta de Francisco fue rotunda.
Uccidere non è umano, punto. Umano. Se tu uccidi con motivazioni, sì, alla fine ucciderai di più e più. Non è umano. Uccidere lasciamolo alle bestie. Francisco también habló de su rodilla. Reconoció que le está poniendo las cosas difíciles, pero que piensa seguir viajando. De hecho, dijo que próximamente viajará a Bahrein y que querría ir a Sudán del Sur y Congo en febrero. Aunque la ciudad de Lourdes tiene solo 13.000 habitantes, se conoce mundialmente entre los católicos por ser el lugar donde se ha aparecido la Virgen en varias ocasiones desde 1858. El documental francés Lourdes sigue algunos de los miles de peregrinos que viajan cada año a este lugar sagrado. Sus directores afirman que, aunque se han hecho muchas películas sobre Lourdes, ninguna se ha centrado hasta ahora en la experiencia de los que peregrinan hasta allí. Tenemos un amigo que es voluntario y que atiende a los enfermos en Lourdes una vez al año. Un día regresó de su peregrinación y nos contó lo que estaba pasando allí. Se han dado a conocer poco las historias que hay detrás de los peregrinos que deciden ir a Lourdes, ni tampoco de quienes los acompañan, y por eso decidimos hacer una película sobre eso, independientemente de la fe. Los directores no son católicos, algo que según ellos les proporciona una perspectiva distinta para contar los viajes de los peregrinos a un público más amplio. Tanto es así que su película fue nominada al Premio César como Mejor Documental, lo que sería el equivalente francés del Oscar. Un film sur la foi. No queríamos hacer una película sobre la fe, sino sobre la condición humana. Nos interesaban cosas como la compasión, la relación entre los enfermos y los voluntarios, y tuvimos mucho cuidado de que las personas que aparecen en la película no utilizaran solo una gramática católica que hiciera que sus experiencias fueran inaccesibles para los no creyentes. Dicen que hacer la película cambió su concepción de lo que significa Lourdes para todos los que van de peregrinación, una visión que esperan transmita la película. Es cierto que cuando se piensa en Lourdes se suele pensar en el milagro, pero es un poco tópico pensar solo en el milagro. Lo que nos llamó la atención fue ver que muy poca gente viene por el milagro. Vienen para sentirse menos solos, para sentir el calor de otras personas, para ayudarse mutuamente. Este cliché sobre la búsqueda del milagro está en realidad bastante lejos de lo que vimos allí. La película ya ha sido vista por más de 250.000 personas en Francia. Pronto se estrenará en España y América Latina antes de expandirse a otros lugares. Robert Barron es obispo de Winona Rochester, en Minnesota, pero cada año consigue llegar a millones de personas a través de su plataforma Word on Fire. En ella produce podcasts, vídeos o libros. Su objetivo, evangelizar a través de contenidos atractivos sobre el bien, la verdad y la belleza. En solo 2 semanas, su entrevista de más de 1 hora para hablar de la historia de conversión al catolicismo de Shia LaBeouf obtuvo más de 1,5 millones de visitas en YouTube. En ella, el actor destacó el papel que jugó la misa en latín en su conversión. Cuando me senté con él, sabía la historia que quería contar. Conocía a esa gran historia de conversión que había tenido, cómo los frailes capuchinos le impactaron. Así que quería enfatizar todo eso y, de hecho, es de lo que trata el 92% de la entrevista. Mencionó la misa en latín y yo no sabía que lo iba a hacer. Entonces le dije que me contara sobre eso, sobre cómo le había afectado. Dije que me lo contara y también que se lo contara al mundo. La entrevista del obispo Barron ha generado un debate entre los católicos sobre el papel que debe tener la forma litúrgica restringida por el Papa Francisco el año pasado en la vida de la Iglesia. Sin embargo, el propio obispo dice que su apostolado pretende ir más allá de esas conversaciones para compartir la riqueza de la fe. He tratado de decir, aquí está el centro y la esencia de esta inteligente y hermosa tradición, y quiero compartirla con ustedes. Así que hemos evitado a propósito entrar en las idas y venidas, en las guerras civiles dentro de la Iglesia. Quiero ocupar el espacio y he sido sincero al respecto del Vaticano II, tal y como lo interpretaron los grandes papas posteriores al concilio, desde Pablo VI hasta Francisco, el Catecismo de 1992. Quiero hablar desde el poder de esa tradición. El obispo dice que su papel en Word on Fire es de evangelizador y por eso busca enseñar una cara atractiva de la Iglesia en lugar de caer en debates que puedan enfrentar a los católicos. Creo que las guerras territoriales dentro de la Iglesia son poco convincentes desde el punto de vista evangélico. Digamos que alguien viene de fuera a un sitio web para ver de qué van estos católicos y todo lo que oye es que estamos discutiendo entre nosotros. Eso es poco convincente evangélicamente, por lo que siempre hemos tratado de evitarlo.
Monseñor Barron estaba en Roma para dar una conferencia a la Pontificia Academia de las Ciencias. Aunque estaba previsto que viajara a Reino Unido para hablar en el Parlamento británico, sus planes cambiaron tras la muerte de la reina, aunque dice que es un viaje que quiere hacer pronto. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie, solo Dios. Jornada de sanación. Domingo 2 de octubre, desde las 9:30 horas, en el Polideportivo Nuestra Señora del Carmen, en Teodoro S. Mongelós y 33 Orientales. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Por no saber de ti.
Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso primer libro de Samuel, capítulo 2, del 1 al 10. Nosotros estamos hablando de lo que significa este cántico de Ana, sobre todo mirado desde la oración. Desde la oración miramos y procuramos entender qué nos está queriendo enseñar, qué nos está queriendo decir. La oración como tal. Nadie es como tú, Señor, apoyo inamovible y defensa inexpugnable. Apoyo, defensa. Son muchos los que levantan la voz y se creen dueños del mundo. Ya emagribe. Estaba en la ñande tentata, estaba en la ñande presentada, ahí está ñande, bueno, pues yo que ave, llame en baiteta PM, ya ponta se pe, se hay ya PM. Aún siendo yo solo un pobre de la tierra, quisiera gritarles, atentos, el Señor lo sabe todo y actúa siempre con rectitud. Entonces yo les voy a gritar, les voy a decir, ni que peñen botagüete, porque al final de cuentas ni que tu mujer pilla pomba de vejna. Basta un instante y todo cambia. Dios da la vuelta en un momento a las suertes y abate a los prepotentes. Y prepotente ya llevan de ya esa calle y atención. Porque desde siempre y para siempre eligió a los que no cuentan nada y preparó a los pobres un puesto de honor en su reino. Él vendrá en su día a juzgar la tierra hasta los últimos confines. Bienaventurado el que desde ahora le confía su propia vida. Entonces, la primera actitud de oración que aquí nos está dando el autor sagrado es decir, justamente reconocer que sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Primera cosa. Sin Dios no podemos seguir adelante. Segundo, que nuestro caminar siempre ya cota. Contra, lleva. Está ya cota tentaciones. Está ya cota o oye esa caña de y de ave se ave yo y yo soy entre comillas yo soy como un Dios, ¿verdad? Yo soy el que te trae las propuestas. Yo soy el que te digo cómo tenés que vivir. Yo soy el que te digo qué es lo que vos tenés que hacer, ¿entienden? A ver, entonces esa caponaña de ahí ponaña de piña tende anique penden botado y ve. Bueno, por otra parte también es una confianza total y esa es una certeza que nosotros tenemos que tener y por eso tenemos que seguir creciendo en esto. Nadie es como tu Señor, apoyo inamovible y defensa inexpugnable. Upea ñandé da yayeya guayno, haupea ñandé da yayapoino, ciertamente que vamos a estar siempre en la debilidad. Upea oye ñandé y ñandé, tienen que tener confianza, tienen que ponerse en Dios. Es una forma entonces, la oración es para eso, para que nosotros vayamos ganando espacio, para que nosotros vayamos fortaleciéndonos, para que nosotros podamos verdaderamente entonces estar convencidos en este seguimiento del Señor. Y eso es lo que nos está enseñando aquí con este cántico, ¿verdad? De Ana. En la boca de Ana se pone esto y se está diciendo, Shehei Ana, Anawin,
la pobre en el espíritu, en el Señor. Estoy totalmente abierta a la gracia de Dios porque es el Señor el que me ayuda a vencer mi esterilidad. El Señor es que me ayuda a vencer también las desavenencias. El Señor es el que me ayuda también a vencer todo lo que nosotros hoy en día decimos la depresión, ¿verdad? O todo lo que significa el desánimo. Entonces una confianza total. Y termina diciendo por eso, el Señor vendrá en su día a juzgar la tierra hasta los últimos confines. Esto queda en las manos del Señor. Y por eso que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. Nosotros tenemos que hacer la lucha. Nosotros tenemos que empeñarnos. Nosotros tenemos que procurar verdaderamente. Bienaventurado el que desde ahora le confía su propia vida. Por eso termina diciendo, ¿verdad? Bienaventurado el que le confía su propia vida. Totalmente, aquí entonces en el cántico nos va diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor decía, es el que da la muerte y el Señor el que da la vida. Hunde en el abismo, como también es el Señor el que levanta del abismo. El Señor da la pobreza y el Señor también da la riqueza. Humilla y también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y alza al pobre de la miseria, para hacerlo sentar con los príncipes y darles en herencia un trono de gloria. Porque el Señor son las columnas de la tierra y sobre ellas afianzó el mundo. Se dan cuenta entonces, queridos amigos, que aquí nosotros estamos haciendo un resumen con este cántico de Ana, del accionar de Dios. Ese papeñan de Yara, ñan de Jara de Juga, lleva, va a ñan de Yara, hoy cuan evan, va a peñan de Yara, hoy ya posea, ñan de ya pisacana, ñamaña, ya jesha, ña hendú, o vearire manticatuta, ñan de ahí, ya, bueno, ya haya, en la palabra, hebrea se dice el famoso amén, ¿verdad? Porque amén dice con añas endurireja, con añas y cuarire, va a venir de ya y con añas de ella, eso es amén, amén dice creo, me adhiero, ayer tu pues, agüerovia, a operar ese ayapota y cochere cobewi, ayapota vender seguimiento de tus propuestas, ayapota vender yerule se ginañan de yara, se añebiaba y te da hace todas las fuerzas necesarias, ¿verdad? Para que uno pueda responder a este Dios que nos llama. Él protege, imagínense, los pasos de sus fieles, pero los malvados desaparecerán en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El hombre no triunfa por su fuerza, porque es la gracia de Dios, la fuerza del Espíritu del Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el mes de la Biblia, Conferencia Magistral. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Domingo 25 de septiembre, 16:30 horas. En el local de la Catedral San Pedro Apóstol, Antequera, Departamento de San Pedro. Disertante, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Inscripción, 20.000 guaraníes. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Conferencia magistral por el mes de la Biblia. Organiza e invita la Diócesis San Pedro Apóstol.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a la doctrina, culto y constitución. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, eso lo encontramos en Mateo 16, 18, como cabeza visible de toda la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 11, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de la fe y costumbres, sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia. Conforme esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma conviene tener presente, sujeto de la infalibilidad papal, es todo papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas u organismos, por ejemplo, congregaciones pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial. Ahora, el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncia ex cátedra y solo cuando pronuncia ex cátedra. Que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad, que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificales no son definiciones ex cátedra, tampoco no pueden estar en contradicción con el magisterio. La razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la Iglesia de todo error. La consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de cualquier autoridad. La Iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres. Están sujetos a la infalibilidad. El Papa,
cuando habla es cátedra. El episcopado pleno con el Papa, que es la cabeza del episcopado, es infalible cuando se reúne en concilio ecupénico o disperso por el rebaño de la tierra, enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la Iglesia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo maravilloso del libro de Samuel. Estamos en el capítulo 2, del 1 al 10. Y aquí estábamos mirando el aspecto de la oración últimamente. Ahora nosotros queremos entrar en otro aspecto. El anterior estuvimos mirando para una meditación, para la oración, y ahora principalmente queremos mirar un poco para contemplar. Ya contemplar, ya es a mí. ¿Cómo vamos a contemplar? ¿Qué significa esta contemplación para nosotros? Primero tenemos que ir a lo que el texto nos sugiere. Se rompen los arcos de los fuertes, mientras los débiles se ciñen de valor. Se rompen los arcos de los fuertes mientras los débiles se ciñen de valor. El término aquí que nosotros tenemos, vigor, se refiere al poder del Espíritu Santo, en cuanto que los elegidos al recibirlo se vuelven fuertes contra todas las adversidades de este mundo. ¿Quiénes, sino los apóstoles, deben ser considerados débiles? En efecto, en la hora en la que fue arrestado el Señor está escrito que todos, abandonándolo, huyeron. ¿Acaso no era débil Pedro cuando fue presa del miedo al preguntarle a la portera y renegó del Redentor? ¿Qué clase entonces de fortaleza tenemos aquí? Sí, el arco de los fuertes se ha roto, porque el Redentor, vencida la muerte, había resucitado, y sin embargo los apóstoles, todavía débiles, con las puertas cerradas, tenían miedo de los fuertes ahora derrotados. Ahora bien, apenas le revistió el vigor, qué bello es verlos fortalecidos. El Espíritu Santo descendió con un fragor imprevisto sobre ellos y transformó su debilidad en el poder de una maravillosa caridad. Revestidos ahora de vigor, los que no se avergonzaban de huir frente a las amenazas de los perseguidores, comenzaron a predicar abiertamente a Cristo. El vigor del Espíritu venció el temor, superó los terrores, las amenazas y las torturas, y a quienes revistió al bajar sobre ellos los adornó con las insignias de una audacia maravillosa para el combate espiritual, hasta tal punto que en medio de los latigazos, de las torturas y de los ultrajes, no solo no temieron, sino que exultaron. Esto es entonces un gran santo que también escribe, ¿verdad? San Gregorio Magno, que hace un comentario cuando él nos hace entender. Bueno, esto es entonces para contemplar. El año contemplada el año mañana. Y desde esta frase tan interesante, cómo Dios actúa, cómo Dios, a través de este, podemos decir casi, el cántico, ¿verdad?, de Ana, es como un salmo. Decíamos que pertenece a ese género sálmico. Siempre digámosle que es un cántico, ¿verdad?, pero con este género sálmico. Cuando dice, se rompen los arcos de los fuertes, mientras los débiles se ciñen de valor. Es para contemplar el accionar de Dios. Es para contemplar la acción de Dios, la gracia de Dios en nuestra vida. El término entonces vigor se refiere al poder del Espíritu Santo
en cuanto que los elegidos, al recibirlo, se vuelven fuertes contra las adversidades de este mundo. Aquí te ponen los dos elementos, ¿verdad? Porque por una parte se rompen los arcos de los fuertes. Porque queridos amigos, algunas veces nosotros pensamos que esto es una exageración, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, que es una exageración que existan personas que piensen de esta manera. Pero no es así. Hasta tal vez, como nosotros estamos diciendo, es una cosa hasta muy leve, tal vez, muy suave. Hoy la imbarete vea, pero es como si fuese, ¿verdad? Una convicción que tienen por dentro. O sea, aquí está donde los fuertes, los arcos de los fuertes, siempre confiaron en su fuerza, siempre confiaron en lo que ellos pueden hacer o podían hacer. Y por eso dice, mientras los débiles ahora se ciñen de valor. Esto se rompe, queridos hermanos, queridos amigos, porque es una confianza simplemente en las fuerzas del hombre, en las fuerzas nuestras. A veces llegan de que los débiles se ciñen de valor. Por eso es que este término vigor se refiere al poder del Espíritu Santo. Es decir, que tiene el vigor de Dios, tiene la fuerza de Dios. Entonces podemos salir adelante, ¿verdad? En cuanto que los elegidos al recibirlo se vuelven fuertes contra todas las adversidades de este mundo. Esto me parece que es algo bastante conocido, bastante trillado, podemos decir, porque esta es la síntesis de nuestra vida cristiana, de nuestra vida del seguimiento del Señor. Es una búsqueda continua de Dios, es un confiarse plenamente en Dios, es fortalecerse, se vuelven fuertes contra todas las adversidades de este mundo. Estos que se presentaban como débiles, ¿verdad? Ahora, sin embargo, se fortalecen, se vuelven fuertes. ¿Quiénes, sino los apóstoles, deben ser considerados débiles? ¿Quiénes, sino los apóstoles? En efecto, en la hora en la que fue arrestado el Señor, está escrito que todos abandonándolo huyeron. Es importante, esto ya estamos leyendo y estamos mirando, como esa continuación, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Aquí ya estamos entrando, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, los Evangelios. Estos que al comienzo se creen fuertes. ¿Se acuerdan en la última cena? Pedro oigo, nosotros, Señor, daremos la vida por ti. Jesús ya le cuestiona, así que ustedes darán la vida por mí. O Pepe Moisés, antes que cante el gallo 3 veces, de ya se negaba 3 veces, antes que cante el gallo. Entonces, de ya, vaya, esta más segna. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie, solo Dios. Jornada de sanación.
domingo 2 de octubre, desde las 9:30 horas, en el Polideportivo Nuestra Señora del Carmen, en Teodoro S. Mongelós y 33 Orientales. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Estamos reflexionando hoy desde el libro del Eclesiastés. Vanidad de vanidades. Nuestra vida es efímera, nuestra vida pasa, nuestra vida es un soplo. ¿Quién puede dirigir la propia existencia, la naturaleza, la vida? Solamente Dios. Y entonces el autor sagrado nos quiere hacer entender que tenemos que ponernos en manos de Dios y aprovechar y vivir bien de nuestra vida. Llevar una vida santa, una vida concorde, de acuerdo a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Leemos desde el capítulo 3, 1, 11. Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para demoler y un tiempo para edificar. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar. Un tiempo para arrojar piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para separarse. Un tiempo para buscar y un tiempo para perder. Un tiempo para guardar y un tiempo para tirar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Y pone ahí tego, hasta casi de una manera poética, el autor sagrado. Es un autor que piensa mucho, se lo puede mirar desde un sentido hasta filosófico, que nos está queriendo dar a entender el sentido de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida. Hay un tiempo para cada cosa, tiempo para todo, y entonces tenemos que ser muy prudentes. Y al mismo tiempo tenemos que ser muy pacientes, queridos hermanos, porque somos limitados. En el fondo, lo que el libro del Coelet, el libro del Eclesiastés nos está queriendo decir y enseñar es: no sos eterno, no sos Dios. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Eso es lo que te quiere decir al final. Es decir, aprovechemos y hagamos bien lo que tenemos que hacer en este hermoso tiempo que Dios nos ha regalado. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado.
yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios. Y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando desde el primer libro de Samuel, este libro que nos está hablando en este momento, en el capítulo 2, sobre el cántico de Ana. El Espíritu Santo descendió con un fragor imprevisto sobre ellos y transformó su debilidad en el poder de una maravillosa caridad. Vamos a mirar y vamos a procurar entender esta frase que es tan buena. El Espíritu Santo primero que desciende con un fragor imprevisto. Fragor imprevisto. Fuerza de Dios en forma imprevista. Sobre cada uno de estos apóstoles, ¿verdad? Sobre ellos. Y transformó su debilidad en el poder de una maravillosa caridad. Esto encontramos aquí. El poder de una maravillosa caridad. Revestidos ahora de vigor, los que no se avergonzaban de huir frente a las amenazas de los perseguidores, comenzaron a predicar abiertamente a Cristo. Aquí está entonces, ¿se acuerdan los apóstoles? Estaban luego ellos encerrados, decían, por miedo a los judíos. Bueno, esta era la primera partecita que nosotros estábamos. Se rompen los arcos de los fuertes. Un bareteable. Pero ahora, aquellos que son débiles se visten de vigor. Los perseguidores comenzaron a predicar abiertamente a Cristo. El vigor del Espíritu venció el temor. El vigor del Espíritu venció el temor. Superó
los terrores, las amenazas y las torturas, y a quienes revistió al bajar sobre ellos, los adornó con las insignias de una audacia maravillosa para el combate espiritual. Hasta tal punto que en medio de los latigazos, de las torturas y de los ultrajes, no solo no temieron, sino que exultaron. Bueno, aquí entonces San Gregorio Magno, con estos escritos, nos está diciendo también cómo estos primeros cristianos, o cómo nosotros mismos, porque estamos haciendo una relectura para el día de hoy, tenemos que presentarnos ante una situación de dificultad. Se ponen, encaran, afrontan y entienden, ¿verdad?, lo que significa este seguimiento de Jesucristo. Esto entonces desde un sentido, como yo les decía, desde el aspecto de la vida del hoy, pero sobre todo desde el aspecto de la contemplación. Siguiendo un poquitito más, nosotros también miramos qué significa esto para nosotros, para nuestra vida. Vaya mañana. Repite a menudo y reza este versículo del cántico, porque el Señor es un Dios que sabe. Él es quien pesa las acciones. Esto más lindo todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí te está diciendo, por una parte, el Señor el que sabe. Quiere decir que nosotros estamos directamente, ¿verdad?, en manos del Señor, nos abrimos a las manos del Señor, queremos que el Señor maneje, dirija nuestra propia vida. El Señor es un Dios que sabe. Él es quien pesa las acciones. El Señor el que pesa las acciones. Aquí entonces, todo nuestro accionar después que se pone frente a Dios. Porque si al comienzo nosotros presentábamos bien que todo es el accionar de Dios, porque es Dios entonces el que va a juzgar nuestro camino, nuestro accionar. Entonces, desde este punto de vista, un elemento siguiente, un quinto elemento es para la lectura espiritual. ¿Cómo nosotros vamos a leer de una manera espiritual este cántico de Ana? Podemos afirmar que con la palabra pobreza se define la actitud fundamental del cristiano. Actitud fundamental del cristiano es la pobreza. El pobre despojó de sí mismo y de sus intereses personales. Es el que está más predispuesto a otorgar a Dios una colaboración. El que está despojado, el que se despoja de todo. Entonces, el que tiene esa actitud, queridos hermanos, es una actitud para ponerse en manos de Dios. Y entonces se despoja, se da, se entrega, es generoso. No es una marrete, acumula para ella, porque ha venido y por ahí. Y donde hay mayor pobreza también son mayores las esperanzas de que Dios ha de triunfar. Donde hay mayor pobreza, es ahí donde Dios ha de triunfar. Dice, y de cierta manera es porque entendemos, ¿verdad?, lo que es la pobreza. La pobreza en el sentido de que estamos abiertos a esa gracia de Dios. Entonces pensamos que esta pobreza es la que nos abre al Señor, la que nos abre a Dios, esa mayor pobreza. También son mayores las esperanzas de que Dios ha de triunfar. ¿Por qué? Y porque Dios justamente triunfa en los pobres. Triunfa, es decir, en ese corazón abierto y en ese corazón que después se va a comprometer en luchar por los valores y los principios que el Señor nos deja. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.